bienvenidos a todos. Vamos a dar comienzo. No falta nada llegar, ya se queda afuera. ¿Verdad? Bien. Entonces, vamos a comenzar. Bueno, ya todos. Bueno, algunos sí me conocen, quien no, soy Fabián Castellanos, miembro de Conciencia 3.14. Y voy a estar dando un ciclo de conferencias. Este mes van a ser 4 conferencias. Lo padre de estas conferencias es que cada una es un peldaño, cada una tiene como una secuencia, ¿sí? De que vamos a empezar a profundizar cada vez en temas muy padres. Por eso empezamos con uno muy light, pero es muy light que nos va a llevar a unas situaciones muy a fondo. Y yo les pido que pues, se relajen y pregunten, ¿sí? Unas preguntas claras porque no tenemos mucho tiempo, pero que hagan unas preguntas puntuales muy importantes, porque tal vez la pregunta que alguien quiera hacer, el otro no se anima, ¿no? Entonces el chiste es aquí, exprimir estas 2 horas y poder profundizar. Yo me voy a ir a mi ritmo, pero si ustedes le meten el acelerador, maravilloso, ¿sí? Cuando de recién que llegué, pues llegaron personas más temprano y empezamos a platicar acerca de qué le llamó la atención de la conferencia. Y pues era el nombre, ¿no? El nombre pues no dice muchísimo, bueno, pues es que hay no vamos a balconear a nadie, eso sí. Mira, no se te vaya a pegar de ellos, ¿verdad? Sí, no vamos a balconear a nadie. O sea, los que alguien quiera balconearse adelante es libre de hacerlo. Yo sí me voy a balconear, eso sí va a pasar, eso es seguro, porque, pues, platicaba hace un momento que en una fiesta hace poco me decían, bueno, ¿dónde aprendiste todo eso? ¿Sí? Pero estamos hablando de cosas así, de la vida, de la conciencia, de la sinapsis en el cerebro, y 1000 cosas, ¿no? Y de tantas pendejadas que he hecho en mi vida, una fue no ni siquiera terminar la preparatoria, ni empezarla. Entonces desde ahí empezó, ¿no? Yo empecé a corta edad realmente a pulirme en esto. Y fue un regalo divino. O sea, desde chico, pues no la regaba tanto, honestamente, pero dije, vamos a perfeccionar la técnica. Esto no tiene que salir lo mejor posible, ¿eh? Entonces vamos a comenzar. Y bueno, quien ya todos nos conocen, quien no nos conoce, vamos a comenzar. Nosotros somos Conciencia 3.14, ¿sí? Una empresa pues dedicada a elevar la conciencia de todos nosotros para el bienestar total. Sí, no les voy a leer lo que está ahí, pero realmente es para elevar nuestra conciencia y esto nos va a hacer más libres, obviamente. ¿Por qué nos va a hacer más libres? Bueno, quédense a la conferencia, no suena ahí. Les voy a decir el encuadre de esta conferencia, vamos para que todos estemos en la misma sintonía, ¿sí? La participación, todos pueden participar, levantamos la mano y podemos empezar a dar esa retroalimentación entre todos, ¿sí? Para que también no se vayan a la onda. Dentro de las pendejadas que he hecho es que soy muy disperso, ¿no? Entonces aquí ya se me va la idea y se acabó la conferencia en 15 minutos, ¿verdad? Las interrupciones, bueno, levantando la mano. El tiempo, por cuestiones de tiempo, sí vamos a hablar generalidades de muchos temas, pero yo voy a tratar de aterrizarlo lo más posible y sus preguntas aquí van a ser muy válidas. ¿Para qué? Para que podamos aterrizar todavía más el tema y pues que yo no me haga el astronauta, ¿no? Y me vaya a la luna. Así que me van a ayudar con eso, pero sí va a ser muchos temas en general. Sí, todos estos temas, si vienen a las demás conferencias, van a ver cómo todo se entrelaza, ¿sí? Hasta la última conferencia, que es a final del mes, que bueno, se planeó de esta manera porque se van a ir con cuestiones prácticas. Y el chiste es que esto se practique, ¿ok? Voy a hacer algunas preguntas que son retóricas, ¿sí? Para que todos y que también ustedes internalicen en ese asunto. Cuando hagamos estas preguntas, eso va a servir para sentar un poco mejor la información. Sí, las preguntas de retroalimentación, bueno, son bienvenidas. Yo les voy a hacer preguntas, participen, porque luego es bien gacho, ¿no? Les hago preguntas y me con la cara de cámara. Entonces,
ayúdenme a que no me pase, ¿no? Pregúntenme lo que sea hasta mi cumpleaños, bueno, ya saben, ¿verdad? Y por la final de cuentas, bueno, es una conferencia de entrada libre, pero con aportación voluntaria, se agradecen las participaciones. Nosotros, pues, mucho del trabajo que hacemos, lo hacemos de esta manera, porque es importante elevar la conciencia. Si uno empieza a elevar su propia conciencia, empieza a tener una conexión con todo y con todos. Entonces, si ustedes elevan la conciencia, me van a elevar a mí también, y eso es muy padre, y a todos. Entonces, pero de alguna manera hay que pagar el salón, esas cosas, y el muchacho que roba. Y bueno, toda la información va a ser para generar conciencia. Ya saben algunos de los que nos conocen, disculpen el lenguaje folclórico. Y la otra, no crean nada de lo que van a escuchar, recuerden que soy el más grande mentiroso de la historia, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque mucho de esto, sí, algunas cosas las leí en los libros y otras cosas me las saqué pues en la práctica, ¿no? Y en la observación, y les voy a contar cómo. De todos modos, no me crean nada, aplíquenlo. Esta información, cuando uno adquiere información, el 80% de la información después de que se da, se olvida. Si se practica, entonces la información puesta en práctica se convierte en sabiduría. Entonces eso es lo importante. Ok, bueno, vamos a empezar. La primera pregunta, y no es retórica. ¿Somos culpables de nuestras pendejadas? Sí. Sí, señor. Sí, no, pues la cara nos delata, ¿verdad? No la cara de pendejo, jamás dije eso, pero la risa. Es la risa. Mira, yo a muy pequeña, cuando era muy pequeño, a muy corta edad, pues me empezaron a pasar un montón de cosas, como les digo, ¿no? Y yo la regaba, era un regadero, yo hacía todo, iba con las cintas abrochadas a la escuela, todo mal abrochado, era un desastre, ¿no? Y yo me preguntaba, es que ¿por qué soy así? ¿Por qué soy así? No sé, ¿por qué no me abrocho bien? ¿Por qué no puedo hacer las cosas bien, no? Desde ahí empezó un asunto de estar observándome a mí, en mis acciones. Primero empecé a observar todas mis acciones, qué está pasando conmigo, porque la riego era un problema terminar la primaria y llevar los cuadernos bonitos como todos mis amigos, y yo quería hacerlo y no lo lograba. Dice, bueno, ¿por qué me está pasando esto? Entonces, de alguna manera me dio igual, ¿no? Dije, pues así soy. Pero en el así soy, empecé a hacer cosas que después me empezaron a hacer todavía más mal. Dije, ay, cabrón, no, entonces así no me gusta hacer, ¿no? Porque empieza a ser doloroso para nosotros. Entonces, por lo general, todas las pendejadas nosotros las queremos rechazar, todos nuestros errores, ¿sí? Y a veces quisiéramos no haber conocido a cierta persona, no haber claudicado en estudiar o en no haber tomado aquel trabajo porque después otro amigo me invitó a un negocio y no fui. Yo una vez ya iba a subirme a un avión para irme a Londres y no lo hice, y me iba a quedar allá a vivir muchos años, como hicieron todos mis amigos, y tú te quedas pensando, bueno, desearía regresar el tiempo, desearía hacer todo esto. Y el asunto es que todos estos errores, y por lo cual estamos aquí en esta conferencia, es que de lo que yo noté, que lo que realmente a mí mis éxitos, honestamente apenas me acuerdo. Y no es porque haya sido un pendejo total, o sea, sí tuve éxitos, claro que sí, pero realmente no me acuerdo de muchos. Sin embargo, me acuerdo mucho de mis errores y tengo una memoria fotográfica para él. Muchos me dicen, ¿cómo te acuerdas de la primaria? ¿Cómo te acuerdas del kinder? Una memoria impresionante. Entonces, los errores los tengo tan marcados, paso a paso. Pudiera ser un manual. En verdad, decir, hágalo usted mismo, ¿eh? Ya no va a dar conferencias, va a hacer videos de YouTube mejor. Entonces, me acuerdo mucho porque siempre he sido muy observador en ese asunto. Y dentro de todo ese asunto, fíjate, hay algo, ¿por qué tengo esa memoria fotográfica con respecto a regarla? Yo tengo un trastorno que se llama trastorno de la ansiedad generalizada. ¿Sí? Si no lo conocen, es un asunto
muy singular porque en tu cuerpo está toda tu biología y tu química cerebral y todo está en alerta como si fueras a morir. Entonces te guardas todos los detalles en todo lado y estás sin querer, en automático. Sabes dónde salir, sabes dónde escapar, sabes quién tiene esto, sabes todo. Entonces cuando le empiezas a regar, pues exactamente esas situaciones son situaciones de peligro para el cerebro. Entonces te guardas toda la información, por eso es que la tengo muy grabada. Y todo esto para mí fue algo sumamente pesado en la vida. Y yo siempre traté de escapar de ello, de las pendejadas y de la ansiedad. Entonces, después descubro cómo todo esto realmente es un sistema, porque vivimos en un sistema gigantesco donde todo es perfecto, ¿sí? Todo empieza a cuadrar. Vivimos en esto que le llamamos naturaleza, ¿verdad? La madre naturaleza. Entonces, ahí está. Entonces, esta naturaleza yo la empecé a observar muy de cerca, ¿sí? Porque no tenía más, ¿ok? De chicos sí me llegaron algunos libros de metafísica que te abren la mente bastante. Pero yo quería observarme qué estaba pasando, si era capaz de observar tantos detalles. Entonces me puse a ver los detalles que había afuera, pero en la naturaleza, no en mi barrio, porque mi barrio era no sé, pendejadas Kingdom, porque todo era puro, era un parque de la calzada de Independencia, Belisario, y todas las calles cerradas, era un parque enorme para jugar. Entonces éramos como 50 chamacos. Imagínate las vagancias que hicimos, ¿no? Nos la pasamos muy padre, pero pues yo era el chamaco medio rarito, que se quedaba viendo el arbolito y los pajaritos y así me clavaban las cosas. Yo veía los hormigueros y me sentaba a un lado de ellos a verlo. Me picaron muchas hormigas, me vengué, compré barrenos y se los eché adentro. Hice de todo, ¿no? Tomé mi venganza, pero seguí observando hasta mi conducta acerca de la venganza, ¿no? Todo, yo lo observaba mucho y se me quedó muy grabado. Entonces yo dije, bueno, si la naturaleza es como perfecta, ¿no? Y ya ves la biología en la escuela, dije, la naturaleza no se puede, y eso me quedó muy grabado, la naturaleza no se permite un solo despilfarro, o sea, no hay algo que haya hecho de más o de menos. O sea, no dijo, ay, güey, pues se me fue este colibrí naranja aquí, ni modo, ¿no? Todo está perfecto, los colores de los animales, las plantas, las hormigas, todo era perfecto. Y dije, wow, quedé asombrado de esa perfección y quedé asombrado de que no había nada extra. En ese tiempo, me acuerdo que también de las cosas que me marcaron mucho fue la guerra del Golfo Pérsico. Bueno, la primera, la que se llamó la tormenta del desierto de Bush padre, porque tú sientes que íbamos a morir. O sea, te llenan de pánico, ¿no? Y antes no había internet, entonces pues lo que le hacen en el periódico pues ya era lo suficiente. Entonces dije, ¿qué está pasando? ¿Por qué la humanidad es así? Y yo veía películas de guerra, en ese tiempo salían muchas películas de guerra, y yo me llevaban al cine a verlas, y yo me quedaba, pues, yo lloraba, o sea, no podía con ello, ¿no? Porque dije, pues sí, vamos a morir, o sea, y te pones a ver asuntos de películas más de problemas sociales, ¿no? Se acaba el agua y todos se matan entre ellos con un vaso con agua. Y yo, y se está acabando Chapala en ese tiempo, el lirio. No, pues entonces yo estaba, no llego a los 13 de seguro, pero sí, y lo hicimos bien, ¿verdad? Entonces, ya después más grande, empecé a buscar más acerca de, bueno, ¿qué es lo que realmente nos guía? ¿Qué es realmente lo que nos hace hacer todo este desastre? ¿Sí? Este cúmulo de pendejadas, o sea, porque tú lo ves y realmente vivimos en lo absurdo. Si tú te pones a ver con detención hasta en tus mismas acciones, las mías, porque aunque soy consciente de lo absurdo que es, me voy haciendo actos absurdos. ¿Sí? Estamos en medio del entorno, pero todo se me hacía súper extraño, súper absurdo, o sea, todo esto está bien cabronamente al revés. O sea, ¿por qué la gente va y mata? ¿Por qué tiene tanta basura? ¿Por qué queman un bosque? O sea, son cosas que no lo comprendes. ¿Sí? Entonces me puse que yo quería saber qué era lo que al hombre hace avanzar hacia ese desastre. Porque yo ya la vida del hombre la veía como la misma. O sea, la vida del hombre, del ser humano, en todo
su reinado en este mundo, ¿no? Todas las civilizaciones, de la edad de piedra hasta ahora. Y dije, cabrón, pues es como mi vida, me acuerdo de muy pocas cosas buenas, un chingo de malas. Porque si tú ves la historia de la humanidad, ha sido puro palo, puro darse en la madre, ¿no? Poco a poco ha habido también sus momentos, ha habido cosas buenas, no soy un fatalista tampoco, pero ha tenido sus cosas buenas, pero siempre ha habido un contrapeso. Entonces, en ese tiempo ya no estaba tan chico, ya tenía 25 años, yo tenía soñaba con ser empresario, tener mucho dinero, y hice una empresa a los 25 y tuve mucho dinero, ya crisis total, ¿no? Y dije, ay cabrón. Entonces cometí la gran pendejada, de las más grandes, sí, de olvidarme del negocio en toda mi crisis espiritual. Ay, no, esto no era, ¿no? Y me puse todavía a hacer más observador y a buscar. Dentro de esa búsqueda encontré un asunto del deseo. Y dije, a ver, ¿por qué? Porque cuando me vi a mí deseándole mal a alguien una vez, que era un borrachito de los que eran los bien afuera, pues estaba chingue que le diera dinero, pero andaba como que Pierro y Chemo y de todo, chingue gritándome en mi oficina, que era en el segundo piso. Y dije, ya estuvo, le voy a romper su madre, ya se la ganó, ya tiene como 5 horas. Entonces bajé las escaleras bien prendido, brinco, y mi pie cae completamente así. No pasó nada, los tengo muy chiquitos, muy delgaditos y muy flexibles. ¡Salud! Entonces, un gran esguince, porque realmente se quedó muy feo, pero un esguince. Y ya tirado ahí en el piso, solo, con el otro cabrón gritándome afuera, y ahora, cuando salga, él me va a querer golpear a mí, y yo no puedo ni caminar. Gran problema, ¿no? Y ya me subo las escaleras y me pongo, pues me siento a ver que se derecho en un cabrón. Y me pongo a pensar qué es lo que me motivó a hacer esta pendejada. ¿Qué fue? ¿De dónde me salió estas ganas? O sea, dices, pues del coraje, de esto. Pero esto es pero más, yo quería ir más. Y me decía por ahí unos amigos, Fabián Fuentes, porque hay que saber la fuente de todo. De todo. ¿Y por qué las hormigas rojas? ¿Y por qué así? Y era enfadoso de niño más no poder. ¿Y por qué la vieron así? Y oye mamá, ¿y por qué eso? Y se me quedó, ¿no? Afortunadamente, todas esas cosas que me pasaron en la vida fueron de mucha ayuda hasta ahora. Porque ya yendo al fondo de todo, me puse yo a agarrar y me encanta escribir. Me encanta. Tengo cuadernos, me regalan cuadernos, en todos tengo escritos por todos lados, en los archivos de Word. Es más, ya no sé ni qué tengo escrito, pues según yo todo es súper importante, ni siquiera lo vuelvo a leer. ¿Sí? Adelante, bienvenido. Entonces, dentro de eso sí me puse a hacer un escrito, me puse a ver qué era lo que motivaba al hombre y me puse a agarrar el Google y me puse a ver la historia con mi pata hinchada, pero pues no tenía de otra más que tiempo, ¿no? Entonces me puse a buscar y veo que el hombre pues se dio de palos desde toda la vida. Dije, bueno, ¿qué era lo que lo motivó? Para no hacer ese cuento largo, me puse, después viajé a Israel, me tocó trabajar en unas empresas, también tuve cosas que no fueron tan pendejas. Sí, me compré una empresa extranjera, me llevaron al extranjero y una de esas en Israel empecé a conocer una sabiduría milenaria súper buena y tuve un gran maestro. Y este maestro me empezó a enseñar asuntos acerca del deseo, que es la base primordial de todo lo que existe. Nada puede existir si no tiene un deseo. ¿Estamos de acuerdo? O sea, nosotros somos la suma de todos nuestros deseos. ¿Sí? Me encanta el pelo largo, quiero hacerme Kurt Cobain, pues tengo mi deseo, ¿no? ¿Sí? Entonces, cada uno tiene los deseos y son los que nos impulsan a hacer las cosas. Yo que quería que el cabrón se callara. Entonces, a lo mejor le pude haber aventado uno de a 20 ya, ¿no? Pero era algo, un impulso natural dentro de mí que me llevó a hacerlo. Entonces, lo que aprendí allá es que el deseo tiene un porqué, ¿sí? Así como las pendejadas la tienen. Y estas cuestiones tampoco, o sea, no es un despilfarro de la naturaleza. Todas las guerras que pasaron, todas las guerras que ha pasado en la humanidad, yo noté que fueron necesarias, ¿no? Ya después cuando estudié muchas cosas, noté que eran sumamente necesarias. ¿Para qué? Era un reflejo simplemente de la evolución de un deseo primordial que se llama el deseo de recibir placer. ¿Sí?
Porque cuando estábamos en la edad de piedra, ¿todos ven aquí? Sí. Ok. Cuando estamos aquí era como la edad de piedra y aquí estamos hoy. Ok, esa es la línea del tiempo y este es el nivel de deseo, cómo fue creciendo. ¿Sí? El deseo en este tiempo era chiquitito, ¿qué querías? Alimento, ajá, necesidades básicas. Comer, coger y dormir y ya, ¿no? Y ahí se acabó la historia. Y mañana otra vez. Y tan tan. Entonces, ¿qué pasó para que el ser humano no se quedara aquí? ¿Qué pasó? Hubo una evolución, pero ¿qué evolucionó en el ser humano? Es en el cerebro, porque comió carne y esto y el otro. Sí, pero lo que motiva a la persona es su deseo. Realmente lo que empezó a crecer en él, porque empezó a encontrar herramientas, ¿sí? Y el deseo tiene una naturaleza y también tiene una mecánica, los deseos. Dentro de esta naturaleza, este deseo es el máximo beneficio con el mínimo esfuerzo. Ese es nuestro deseo, ¿sí? Por eso todo el mundo quiere trabajar desde casa, todísimo madre. Esa es una ley del deseo, de recibir. Entonces, dentro de esta ley del deseo de recibir, entonces, le sobró un hueso de lo que fue a cazar a este hombre de las cavernas. Y su vecino, que estaba pendejo, pues él quedó dormido, pero dejó un pedazo de carne. Fue ese, lo quiso quitar, el otro se despertó y agarró un hueso y toma, que se le pega un chingazo, se muere. Dijo, pues ya no hay quien lo reclama y la agarra. Ahí creció el deseo de recibir, ¿sí? De la total humanidad. ¿Ok? No es que ella estaba allá y no vino el pendejo ni que lo mató. O a lo mejor sí. ¿Sí? Pero ahí él supo que podía tomar algo con mínimo esfuerzo. Entonces, ¿qué creó? Después de tener una herramienta, creó un arma. Entonces, el deseo empezó a evolucionar. ¿Sí? Ya sexo, familia, después ya no lo dormía en la caverna, aprendió a hacer con los huesos de cabrón que mató, hizo una casita, ya con las pieles que sobraban, que la tiraban, pues le puso techito y empezó a crecer. Pero esto era en base a su deseo, ¿estamos de acuerdo? Pero era un deseo que iba evolucionando de manera natural. ¿Y qué es lo que hizo que evolucionara ese deseo? ¿Por qué quiso una casa tapadita y evolucionar? Porque los vientos por la cueva de todos es un hoyo, se mete el viento y se mete el agua, y el granizo, y el lobo, o un pinche oso acá, super cavernario, no sé, 50 metros y te come, ¿no? Entonces, pues ya esto no era suficiente. Entonces, ¿qué hizo? A través de las presiones de la naturaleza, ese mismo deseo, ¿sí? ¿Qué hace? A través de la presión, busca el máximo beneficio con el mínimo esfuerzo, ¿sí? Entonces se expande, se hace más grande. Entonces busca cómo llenarse eso de manera más sencilla. Entonces crea casas, después de eso viene lo del dinero. Empiezan a crearse pues los reinados, ¿no? Lo que vemos de los vikingos y todo esto, y los reyes y las conquistas entre ellos. No, pues ahora te voy a tomar un pedazo de tierra y todo era por oro y monedas. ¿Sí? Yo no sé qué les servían en ese tiempo, todo era de piedra y así, todo era raro, estaban bien locos. Pero era la evolución del deseo. Pero a través de eso, ellos cómo hicieron eso? A través de las armas y más presión, ¿no? O sea, ya las civilizaciones en ese tiempo ya vivían bajo presión, ¿sí? De ser oprimidos por alguien, ¿sí? O tenían que jugarse la vida por no ser oprimidos y ser opresores. Entonces el deseo sigue creciendo y de ahí del dinero igual no pasamos, como cuando estábamos en las cavernas, ¿sí? Pero después de eso el deseo, estamos hablando de toda la humanidad, ¿sí? Hay una cosa en la naturaleza que cuando es en lo particular es en lo general también, como es en la física cuántica. La física cuántica, ¿sí? Lo que pasa en la parte más minúscula pasa en todo el universo, ¿sí? De hecho, es una vista del universo, es lo que pasa cuando colisionan las dos partículas más pequeñas que hasta ahora pueden conocer y conectarlas. Entonces, ya ahora pasan al honor, ya el dinero, cámara, ya tenemos dinero, reinado, ya estamos dando su madre a 3 reinos, ¿sí? Entonces sale ese asunto de que sacan el guante y le dan, no, existe una satisfacción. O sea, ahora la vida no se jugaba por dinero, ahora, no, es que viste muy bonito a mi chica. Todavía la gente se mata por eso. Trabajé en las discotecas, les voy a hacer un paréntesis, trabajé mucho tiempo en las discotecas, eso no sé dónde poner, las pendejadas en las cosas chidas, pero estuvo padre.
Entonces, los problemas en todos los bares siempre fueron por la chica, siempre. Entonces en ese tiempo la gente ya no perdía la vida por el dinero, lo perdía por el honor. Es que yo soy honorable, yo soy grande, ya había una remasterización del yo, ¿no? Ya soy yo era el rey, pero ahora yo soy mi palabra, ya las cosas más sutiles que están dentro del hombre. ¿Ok? ¿Vamos bien? Sí. ¿Todos contentos? Ok. ¿Sí? Y después de eso, ¿qué pasa del honor? Pasa la era más bonita, ¿sí? El Renacimiento, ¿sí? Empezó la era del conocimiento, que le llamamos el Renacimiento, es donde salen pues Da Vinci, todos estos Newton, y toda la información empieza ya a haber un asunto de conocimiento. Ya la gente, ya por el honor, hubo algunos loquitos que este deseo, ¿sí? Obviamente como son las células también del cuerpo, en lo particular, en lo general, siempre hay una célula más al tiro, ¿no? Mira, pues alguien que le tocó ahí lo chido y se pone viva y la arma mejor, ¿no? Pues en ese asunto, pues nacen estos pensadores, empiezan a realmente a decir, cabrón, en lo que estos güeyes se matan, pues pendejadas del honor, yo me voy a clavar en la textura del por qué. El sol a veces está aquí, a veces está allá. Pero eso también fue por su deseo. O sea, ya era nada más, ya me conozco yo soy honor, yo soy dinero, yo soy poder. Ahora yo quiero ser ¿qué? Sí, quiero saber todos los secretos del universo. ¿Ok? Y ya en este asunto del conocimiento llegamos a la era del internet, 1991, por ahí, 89, 90, sale el internet y de ahí para acá, ahora es la era de la desinformación. ¿Sí? Del conocimiento pasamos a la era de la información, donde ahora todo podemos conocer y ahora hasta podemos confundirnos de tanta información que hay, ¿no? Como dicen, mucha información sin practicarla se convierte en desinformación, entonces estamos plagados de ellos. Entonces cuando esto ocurre, en este punto de aquí, hay una crisis y todas las vimos. Si realmente se pone a ver la historia, ¿sí? De hace 20 años, de los últimos 20 años, crisis financiera, crisis científica, crisis. La palabra que más escuchamos es crisis y terrorismo, crisis. Entonces la humanidad de este deseo de recibir, ¿sí? Que ya iba una cosa tras otra, pues de repente ya sé todo, ya me chingo a todos, ya tengo dinero, ¿y ahora qué? La gran crisis. Esa crisis fue como la que me pasó a mí. Ya tengo dinero, ya tengo mi negocio. Yo seguía sintiendo un vacío muy grande dentro de mi persona. Yo creo que así es como evoluciona el deseo de uno, ¿no? Hacia la conciencia. Porque la conciencia es algo que no lo puedes llenar ni con dinero, ni vas al súper a comprarlo, ni nada. Me dan unos 3 kilos de conciencia, no, entonces es algo, tiene que ser un vacío dentro de uno, ¿sí? Que se vuelve en vez de un deseo, una necesidad. Toda esta evolución fue porque de un deseo se convirtió en necesidad. Todo. Si nosotros nada más por deseo, el deseo lo podemos aplazar, la necesidad no. La necesidad tiene que ser completada ya. Tengo hambre, bueno, me espero, pero llega un momento en que te ponen de malas, o te duermes, o no sé, te da el válido, hay de todo, ¿no? Tengo un tío que ahí mejor súbase un Uber, lo que sea que se coma ya está contento. Y si le sale, me está regañando. Pero bueno, no es personal. Guárdense un lonche aquí, un virotizo. Entonces este deseo por la espiritualidad, la conciencia y la espiritualidad van como de la mano. Ustedes se fijan, ¿estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque dentro de la espiritualidad empezamos a conocer, yo estudié muchos ismos en esa gran crisis y noté que muchas civilizaciones antiguas y todos estos ismos, mentalismos, budismos y todo, todos tenían como la finalidad de elevar la conciencia y de esta manera todo el mundo veía que todos somos uno. Cabrón, entonces, ¿y quién les pasó el libro a todos, cabrón? ¿No? Y cada quien hizo su historia, pero todos iban a lo mismo. Entonces yo noto que este vacío que yo tenía, ¿sí? Es un vacío por algo más grande, algo que no lo puedo llenar con nada material. Entonces se llama conciencia. ¿Sí? Empezarme a ser consciente de que de lo primero tuve una suerte,
Es que a veces es un pendejo con suerte, es lo más chingón. ¿Sí? ¿Por qué? Porque después de todo eso que me pasó, si ustedes se fijan, de todos esos detalles que me pasaron, de estar viendo los detalles, porque tenía un problema que se llama trastorno de ansiedad generalizada, lo cual me hizo ser muy observador. Gracias a que fui muy observador, pude contestarme preguntas que nadie me podía contestar. O sea, yo era de los güeyes que llegaban a la primaria, maestro, ¿y quién hace el viento? Los árboles. No, los árboles no. Los árboles se mueven por el viento, vecino. Algo te digo. Entonces yo era bien hostigoso. Entonces yo muchas de las respuestas me las tuve que buscar yo. Entonces si se fijan, todos esos asuntos que empezaron a pasarme a mí, como si fuese una suerte de pendejada y media, ¿sí? De un caso de, es que pobre niño, ¿no? Se lo abandonaron, ahora tiene ansiedad. Mi madre, ahora tengo un instrumento, ¿sí? Que me hace ser súper observador y me dio un superpoder, como un pinche mutante, ¿no? Ahora puedo ver más que ustedes, estoy viendo todos los movimientos. Y así pasa. Iba a las fiestas y yo sé, oye, el encendedor, así vamos, una fiesta en una casa de 30 personas. Y ya, pues, un amarillo, sí, ya lo dejaste allá, ese güey lo agarró, lo dejó en esa mesita, después él llegó, agarró y lo trae en su bolsa. Y yo mientras estaba en la fiesta, no estaba clavado, no estaba en el encendedor, pero lo sabía. Y digo, ¿y cómo sabes? Pues no sé, pues yo lo vi. Pero como ese detalle podía ver, ¿no? Y era lo chido, ya sabía para que se iba a acabar la chela, que se iba a acabar la fiesta. Entonces, fíjate, todas esas situaciones me ayudaron mucho a mí, o sea, realmente fueron una ayuda muy grande. Y aún así, en tiempos de mi vida, la adolescencia y eso, pues no lo notas, lloras por ello, ¿sí? Sufres. Y es que, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué no tengo la vida de mi amigo el millonario? O, no sé, de Rosita Fresita, no sé, algo bonito, ¿no? Entonces, entre todo ese llorar y esa frustración, ¿qué hizo que el deseo creciera de aquí a acá? La presión, ¿sí? La presión siempre hace que nuestro deseo es algo en la naturaleza, que siempre va a pasar. ¿Por qué los pájaros les cambian el pico? Porque no pueden agarrar la comida, ¿sí? Porque ese animal ya se murió, entonces les cambia el pico, porque ahora lo agarran de un árbol más chueco, cámara ya, les cambia el pico. Entonces, bajo las presiones, estaban muriendo de hambre y cambian. De esta manera también, si nosotros empezamos a notar cómo cambia también nuestro deseo y somos observadores, ¿qué es lo que tengo que observar? Yo me puedo devorar un chingo de libros, ¿sí? Como lo hice en su momento. Y que gracias a que tengo un amigo que Jorge Pineda, me quitó la pendejo, ya sabes mucho, ¿y qué vas a hacer con eso, no? Ponlo en práctica. Entonces, toda esa información de estar viendo nosotros cómo funciona nuestro deseo y lo vamos poniendo en práctica, vamos a quedarnos con la boca abierta. Ese es como el primer detalle ahí que les dejo. Observen sus deseos, ¿sí? En el taller que vamos a dar, en febrero vamos a profundizar qué mecánica, los deseos es una mecánica, es una manera de funcionar. Si nosotros sabemos cómo funcionan nuestros deseos, podemos estar más tranquilos, que es lo que nos trae como locos todo el día. Los deseos. Si yo conozco mi deseo, cómo evoluciona, cómo es, cómo se llena, cómo se siente vacío. Si se siente lleno, ya no quiero nada. Entonces, si yo empiezo a ver cómo realmente puedo manejar mi deseo, voy a estar más tranquilo. La cosa es andar más dalai, ¿no? O sea, más tranquilo. Entonces, ¿cómo estás más tranquilo? Con el conocimiento. Y eso cambia la percepción de fuera. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿No? Dejen tomar agua. Vamos a decir la comprensión. ¿Qué es lo que a mí me hizo comprender toda la situación? ¿Sí? De todas las cosas que me pasaron de chico. Por ejemplo, ¿no? Esas situaciones aparentemente nefastas. No te latino. Observar sin juzgar. Primero observas a las hormigas, hijas de su chingada, me picó una, ¿sabes, cabrón? Y ya le metí el barreno. Era muy divertido ese, que me perdonen las hormigas, pero es inconsciente, ¿no? Entonces, después dejas de juzgar a la hormiga. Si la hormiga no te picó porque es mala onda, estás acercándote a tu casa. Entonces, empiezo yo de chiquita, así me sentaba en el parque, horas, ¿no? Creo que no se me traen las rodillas también.
Esta sería la matraca. No, es la bola de... Entonces yo empecé a observar, si tú empiezas a observar sin juzgar, ¿sí? Uno que pudiera decir de la civilización humana, si vemos las noticias hoy en día, somos una basura, estamos destruyendo el mundo, tenemos islas de basura y la chingada, ¿no? Pero si observo sin juzgar, ¿qué puedo ver? Fíjense, si yo observo sin juzgar a la humanidad de sus actos, veo que ese cavernícola, ¿sí?, no tiene la culpa, no le salió la maldad por quitarle la comida al otro. Había sequía, no había de dónde comer, se quedó dormido. Dijo, ley 87 guinda, pues a pendeja se chinga. Y toma, se lo quitó. No me acordaba de eso desde la secu. Ya sí está la secu. Entonces, ¿qué es lo que él no dijo? Lo voy a matar y lo voy a hacer sufrir. No, me acabó a morir. ¿Sí? Los que hicieron los reinados y todo eso, ellos no sabían por qué tenían que desear tanto, ¿no? ¿Y por qué? Porque ellos dieron, bueno, si soy rey, soy el chingón, tengo a todas las más lindas doncellas, porque en ese tiempo de dinero, pues era comida, sexo y familia, y eso de verdad que tenían de chingos, ¿no? Sí, hijos regados por todos lados, mucho dinero, mucha comida, mucha bebida, y la manera de lograrlo era de esa manera. Y no eran malos, era la presión, si eran los sádicos y los locos, pero era el asunto de que la presión sobre su deseo que va evolucionando. Si todo lo que pasó y sigue pasando en la humanidad fuera culpa del hombre, yo la neta, dejo esto aquí así, lo dejo aquí y me pongo un pedo, ¿no? Porque este mundo se va a acabar. Es así de sencillo. Entonces, pero no es así, porque este deseo por la espiritualidad y la conciencia, ningún hombre de aquí atrás la tuvo. Y era imposible que trascendiera él, ¿sí?, de los deseos por dinero a este tan grande. Si te entra algo así de grande, aquí tan chiquito, truenas. Entonces tiene que haber una evolución en el hombre, ¿sí?, de su deseo hasta acá, para que pueda desear algo que desconoce. Porque lo que es la conciencia y la espiritualidad, ¿sí?, empezamos nosotros a obtener algo que no conocemos. Por eso nos dejan todos apendejados cada vez que encontramos algo. Y el encuentro con la conciencia, que es un encuentro conmigo, no es con algo que está en más allá, cabrón, ¿no? Voy a conocer los secretos del universo, no, mi madre. Primero vas a ver qué tan feo eres. ¿Sí? Y después de eso, a partir de ahí, vas a cambiar. ¿Va? Entonces, ahora otra vez, ¿sí? Para atrás. Observar sin juzgar. Yo no he vuelto a ver ni las noticias, porque sé que estoy en un proceso, ¿sí?, natural, ¿sí?, parte de la naturaleza. O sea, las guerras, Hitler, todos ellos, es un proceso natural del deseo de recibir, en el cual ahorita yo no tenía el conocimiento de cómo ser parte de esa manipulación del deseo, y es parte de la naturaleza. El asunto es que nosotros tenemos que trascender de hacer esto, de lo absurdo que ya conocemos como es la humanidad. Voy a hacer un chingo de popotes. Imagínate, yo me acuerdo de chiquito que comprabas refrescos en bolsita. Me encantaba, ¿no? Refrescos en bolsita, y ahí te das cuenta. O sea, yo ahora me pregunto, ¿por qué chingados nadie pensó? ¿Cuántas bolsas se venden? ¿Cuántas toneladas de bolsas? ¿Tú qué les va a pasar? Es el mundo de lo absurdo. Tengo suficiente dinero, ¿sí?, para salvar el planeta, pero me vale madres, güey. No me importa. Entonces todo eso yo ya no lo puedo juzgar. Yo soy, ¿sí?, porque eso es parte de un proceso. O sea, yo ya no juzgo al cabrón más inconsciente del mundo. ¿Por qué? Porque no me juzgo a mí cuando tenía 9 años, 15 años, cuando hice las peores barrabasadas. No, era parte. Si yo no hacía todas esas cuestiones, todas esas pendejadas, ¿sí?, son las que te hacen caer en 20. Adelante. Entonces no somos tan culpables de nuestras pendejadas. No somos cero culpables de nuestras pendejadas. Cero más de ti, ¿no? Toda madre, ¿no? Ahora déjenme, doy vuelo. Pero fíjate. ¿Sí?
El asunto es ¿por qué no somos culpables de las pendejadas? En ese estudio acerca de la situación del deseo de recibir, esa particularidad fue creada ¿por qué? Por la naturaleza. ¿Qué podemos ver en la naturaleza? O sea, un día han abrazado árboles o algo así. Mira, yo me burlaba mucho de los pinches abrazados. Y ahora veo uno. Es una belleza. ¿Sí? ¿Qué se siente? Un abrazo tierno, ¿no? Si tú te empiezas a ver la naturaleza, todos sus actos son de amor. Hay una foto ahí en Facebook que ronda de un ciervo que dos chitas le están encajando los dientes en el cuello y está tranquila, así. O sea, se dejó morir para que su ciervo pequeño se fuera. Y sin problema, chingan, ¿eso qué es? O sea, ellos no tienen, cuando nosotros decimos el amor, si nos acordamos de Televisa o de Pedro Infante y la chingada, ¿no? Siempre tenemos como algo, pues una interpretación del amor muy novelesco, ¿no? Sí, adelante. Porque siempre viene de afuera. Muchas imágenes o memes o frases que circulan en las redes sociales y que mucha gente las comparte, hablan mucho del amor, de amar y de externo. Ya se está incluyendo un poquito más el de ámate a ti mismo, etcétera, pero se ha manipulado mucho, se ha manejado mucho que el amor es hacia otra persona o desde otra persona. Que decía algo así como: el amor no solo se encuentra en otra persona, también lo encuentras en tu trabajo. Seguía estando proyectado afuera. Es como lávate el cerebro, no me gusta mi chamba, lávate el cerebro, está toda madre, cámara, aquí le veo el amor. Sí. Y luego el asunto también, ¿no? De busca la felicidad, no mames, pues el que corra más rápido la va a encontrar, o qué pedo, ¿no? O sea, la felicidad se busca, ¿sí? ¿O qué onda con eso? Y entonces, el asunto de eso del amor, el amor es simplemente un deseo de la naturaleza de otorgar, de dar, de medrar. ¿Qué es medrar? Que todo crezca, que todo siga fluyendo. ¿Se fijan? No hay, si un árbol cae y muere, no muere. ¿Sí? Sirve de refugio para los animales, las hojas se pudren, de ahí crecen hongos, de los hongos comen los escarabajos y así, todo bien chingón. O sea, nada se desperdicia dentro de la naturaleza, nada muere, ¿sí? Y si nada muere, honestamente, díganme ¿qué muere en la naturaleza? Se transforma, es energía pura, de la pura energía, entonces todo se transforma, ¿sí? Un ciervo que se muere, no se murió, se lo chingó a alguien y ya, eso es lo que las chitas crecieran. Si tú quitas un solo animal de un ecosistema, todo el ecosistema se destruye. Entonces, si tú te fijas, si eres observador de la naturaleza, es el más grande representación del amor, que es un amor total, ¿sí? Amor viene de dos palabras, asin y mor, muerte, o sea, el amor es sin muerte. Entonces, y tiene 4 cualidades este amor, cuando es amor real, ¿sí? Esas cualidades es libre, como es la naturaleza. Incondicional, no dice la abeja, hoy me dio huevo y chinguen a las flores. ¿No? O sí le voy a hacer aquí tantito, pero ¿qué me van a dar? No están haciendo un cálculo, el amor no hace un cálculo. Si te fijas, nosotros hasta cuando conocemos a una chica estás haciendo el cálculo, ¿no? ¿Y cómo va a ser el sueldo? ¿Y si no voy a lograr? ¿Y si me va a querer? ¿Y no me va a querer? Entonces, en la naturaleza no hay ese cálculo, es eterno, no se muere, nada en la naturaleza muere, y aparte es infinito,
porque de eso está hecho el cosmos, y el cosmos se sigue expandiendo. Entonces está bien cabrón. Si son observadores ahorita con todo esto, ¿están de acuerdo todos? Pero ya se recordar la frase de la película del Rey León, El ciclo sin fin. ¿Cómo? El ciclo sin fin. El ciclo sin fin. No la vi porque era muy triste. Sí, no, nunca vi películas de Disney, ¿sabes? Todas se me hacen súper tristes. Cuando dicen libre soy, no sé qué es, pero la canta, me siento libre, así, me bajo del camión y digo, ¿qué eso? A toda madre, ya me di cuenta que no lo debo hacer. Entonces, ustedes pónganse a pensar al respecto, ¿sí? Del amor. Si tiene estas cualidades, de toda la civilización, tú salta a la ventana, ¿qué ves de estas cualidades en la civilización, nuestro ser humano? Condicionado todo. Ajá, todo está condicionado, todo tiende a morir, las relaciones no se dan, los negocios se mueren, etcétera, 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 ¿no? Entonces quiere decir que no estamos creando nosotros desde el amor, estamos completamente alejados, ¿sí? Y nosotros, si no tuviéramos pendejadas, nos daríamos cuenta la lejanía que tenemos de mis actos con el amor. No, seríamos como un animal. Tengo frío, tengo hambre, como, y ahí fue. ¿Sí? Pero si no cometiéramos esta suma de errores tan catastróficos en nuestra vida, no nos daríamos cuenta. Cada uno de esas situaciones que pasan en nuestra vida están mostrándonos a nosotros algo en específico que te va a ayudar en la realización de lo que busca todo el mundo, a donde todo el mundo va corriendo y todo el mundo se embarra en la pared. La felicidad, ¡pum, cabrón! Y nadie la halla, y nadie la encuentra. Es que ahora voy a hacer esto para ser feliz. Es que, güey, como decía Álvaro, o sea, todo el mundo está buscando esto fuera de uno. Pero si somos parte de la naturaleza y la naturaleza tiene todo esto, ¿por qué me falta? ¿Por qué me falta a mí y al tigre no? No, al tigre no, sus caritas. No, ¿por qué le falta a uno sí y al otro no? ¿No? Volvemos acá, mira. Porque no lo teníamos desde un principio. Pues eso nos cuesta entender que a nosotros nos hicieron inconscientes, pero y a la vez conscientes. Somos conscientes de nuestra maldad e inconscientes del amor interno. O sea, fue como que si dijeron, me los voy a chingar, cabrón. Somos el único ser vivo, ¿sí?, que es consciente de lo malo que es, pero no de lo bueno. Entonces, por eso, bueno, ahorita me quedo viendo tu línea de tiempo, que es lo mismo que se aplica en la edad ahorita actual, por ejemplo, yo de niña, o sea, las necesidades básicas, a llegar ahorita al conocimiento, por lo cual estoy viviendo las pendejadas. Y entonces, por ejemplo, cuando tienes un afecto de X persona, crees que esa persona te está llenando de ese deseo, más eres tú el que estás dando ese amor incondicional. Eso es apego. Fíjate, hay un montón de situaciones en este asunto de ser inconscientes, ¿sí?, del amor. El asunto primordial, como yo, Fabián Fuentes, dije, ¿por qué chingado? O sea, para empezar, no me voy a pegar así la fiesta de saber para qué, si no sé por qué la naturaleza nos ha hecho inconscientes, ¿sí? Ya si estudias psicología y anatomía y todo el cerebro, ves que tenemos algo que nadie tiene, que es en la parte frontal, ¿sí? Cuando a los locos que les hacían lobotomía, ¿qué le hacían? Les desbarataban el lóbulo frontal por la nariz, con un gancho. Le hacían así ya, ¿no? Les cortaban el lóbulo frontal, eso te quita por completo la voluntad. Siéntate, come, entérate el cuchillo. ¿Sí? O sea, es como un zombie. Entonces, somos la única especie que tiene este lóbulo frontal, entonces. De ahí no me voy a meter ni soy psicólogo ni nada.
nomás aprendí es un Discovery Channel. No, no es cierto. No, sí, pero ese no es el asunto. ¿Sí? El asunto es que después te pones a leer, te pones bíblico y empiezas a vuelvo yo a mis ismos. ¿Sí? Y en todos dicen que el proceso de hacer conciencia es trascender lo humanamente que tenemos animal, ¿sí? Elevarlo por encima y convertirnos en el ser humano. El ser humano dice, no manches, pero ¿cómo le hacen? Y mi maestro me dijo, hay 5 niveles de la materia, ¿no? Animado, vegetativo, animado, y nunca dijo humano. Tiene 5,000 años en mencionar humanos, le dicen hablante, a ese último grado de evolución de la materia. Yo creo que ¿por qué hablante y no humano? Es hablante porque por primera vez, cuando el ser humano pueda hablar algo en contra de su deseo, o sea, no cumplir este deseo de mata y todo para mí, somos como un deseo de recibir, somos contrarios al amor. Sin embargo, tenemos mucho amor adentro, o sea, lo tenemos. O sea, estamos hechos en cada célula de nuestro ser. Si tú la fijas cómo se comporta y cómo se junta para hacerle la piel, es puro amor, lo mismo que ves en la naturaleza. Pero mis actos no, porque yo no puedo ir en contra de ese deseo que sigue evolucionando hacia la espiritualidad, ¿no? El asunto es, entonces el deseo es que va a evolucionar a través de los chingadazos, como ha sido toda la vida, ¿verdad? O a través de algo que le llaman así. Es que yo le quiero quitar ese contexto tan bíblico y tan grande porque suena también el libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? Ir en contra de ese deseo, hacerme consciente de quién soy, hacerme consciente de cuáles son mis cualidades internas, ¿sí? Y cuáles son mis cualidades externas, poderme separar, ¿sí? De estar viendo, eso es ser consciente. Yo estoy viendo mis acciones, mis pendejadas, hasta aquí todas las pendejadas de mi vida. Y allá, ¿qué hay? La conciencia. Entonces, si yo hago consciente esto, yo no tengo que estar haciendo pendejadas. No me puedo estar haciéndome pendejo, porque ya sé que sé. Entonces ya no. Entonces vamos a ver algo súper importante acerca de esas pendejadas. Cuando nosotros ya no las queremos, ¿sí? No, es que esto me pasó, es que ya no lo hubiera conocido, todo eso que hablamos en un principio. Nosotros lo vemos desde una percepción externa. Si nosotros, hay 2 tipos de percepción en esta vida que si nosotros nos ponemos a analizar, ¿sí? Vamos a ir creciendo muchísimo y vamos a ir viendo y desarrollando una nueva visión. ¿Sí? Lo que yo le llamo es una segunda naturaleza. Tenemos la naturaleza primaria de poderlo todo, como la tierra y eso, pero tenemos una segunda naturaleza que podemos ganar, de hacernos como equivalentes, ¿sí? Como actúa la naturaleza y como actúo yo. Eso no les digo que hay mucha gente, ¿no? Pues me voy a vivir al bosque yo solo y ya, de ermitaño para hacerme con el refugio, entonces un pinche árbol ahí para siempre. Nadie va a saber de ti y que no trascendiste nada, sigues haciendo lo mismo. ¿Sí? Comes, cagas, duermes, vas y matas, lo mismo. Y el chiste es seguir igual, haciendo lo mismo, pero agregar algo extra. Y eso extra, que es cuando yo tengo una percepción externa que me ofrece, ¿sí? Yo soy yo y chingo su madre el mundo. Entonces, ¿qué veo de fuera? La ilusión de la separación. La naturaleza, existe una separación entre cada uno de los sistemas, como los bichos, entre los animales, entre los árboles. No hay separación, ¿verdad? Y nosotros estamos buscando la conciencia en la luz y algo que nos ilumine y que nos conecte y la madre. Güey, ya te pinche bosque, ahí en Estados Unidos de las secuoyas, pinches arbolotes, ¿no? Un sistema perfecto y hermoso. Y necesitas ver luces y su chingada, ¿no? Ahí está todo conectado, son sistemas funcionando perfectamente. Entonces yo soy un sistema que funciona perfectamente. ¿Qué es lo único que me está pasando? Cambio de visión. El egoísmo, eso que hemos ganado a través de los años, que ha estado evolucionando a través de las presiones, ¿sí? Nos empieza a hacer un grosor y se nos olvida mirar para adentro y todos para afuera. ¿Por qué? ¿De dónde me viene el dinero? De fuera, la comida. Es normal.
no estamos pendejos ni nada. Es parte del deseo que se sigue evolucionando, que no pasa nada, todo tranquilo. Tengo una duda de si todo es parte de como una misma evolución para llegar a la conciencia. Entonces, no existiría el libre albedrío, porque al fin y al cabo, o sea, tú finges, o sea, crees salir como de todo esto, pero realmente es un mismo camino. Ah, muy bien. Esa pregunta yo se la hice una vez a alguien. Es que parece que todo el mundo es totalmente contradictorio. El asunto es que esto a nosotros nos parece un chingo, ¿no?, de tiempo. Nuestra propia existencia en este mundo, en esta vida ahorita, en esta encarnación. ¿Sí? No hay de las que tienes. Y aparte, todo lo que ha pasado en la Tierra, y la verdad es que es un pestañeo, es una ilusión del tiempo. En esa ilusión del tiempo, ¿sí?, yo soy una parte de ti, todas estas personas. De eso vamos a hablar más a detalle en las siguientes conferencias, no me quiero adelantar. Ojalá vengan todos, o las vean por internet, pero véanlas, porque vamos a profundizar en eso, ¿sí? Tú tienes que juntar, ¿qué es esto? La ilusión de la separación. ¿Qué me da la ilusión de la separación? Lo contrario al amor. No es libre, está completamente condicionada a cuánto hago, cuánto me pagas, caduca, todo tiene caducidad, tu trabajo, ¿sí?, tus huesos, todo lo que haces tiene una fecha de caducidad, todo lo que haces, tu amor eterno por tu mujer también va a caducar, todo caduca y es finito. Oh, qué terrible situación. Y aparte, si yo veo las cosas de fuera, yo estoy bien chingón. Yo soy perfecto, la culpa la tienen los feos, todo el mundo tiene la culpa. Entonces sale la culpa, ¿sí? La culpa tiene dos sistemas que no los vamos a ver ahora, lo vamos a ver después, en la siguiente conferencia, que se llama Milagro del Presente, ¿sí? La culpa es un sentimiento inventado, el pinche Leo no va y se come. Ay, perdón, güey, pues te estoy comiendo y sigues viva. Dice, no, esto es tu estómago. Lo lamento, güey. Mi madre. Todavía no estás bien, chido, güey. Déjate chingo el ojo. Ya lo moviste, ¿no? Entonces no tiene culpa ni maldad. Pero nosotros sí. Y aparte, fíjate, de chicos, ¿sí?, no le echamos, ¿no? Tú tienes la culpa, no, tú tienes la culpa. Y de grandes ni la soltamos, cabrón. No, es que yo tengo la culpa de que mis hijos. ¡Ay, mamón! O sea, eso es donde yo les digo, el mundo tan bizarro en el cual viven, dices, ¿dónde estoy? O sea, ponte a observar eso. De chicos, no, yo no tengo la culpa, la tiene mi carnal, ese güey fue. Y de grandes, no, mamá, ya deje de estar ahí con todo el mundo. No, esto es mi culpa. Es la cruz que me tocó. Y ya no sueltan la culpa para mi madres. Mames, ¿y qué es la culpa? Ni existe. Es un sistema inventado. ¿Por qué es un sistema inventado? Todo este sistema es tan funcional, es un sistema aparte, que tiene una vida tan cabrona como la naturaleza misma, que es la del deseo de recibir. O sea, este es el deseo de otorgar, ya que hablamos de la naturaleza hermosa, ¿no? Pero hay otra cosa, y siempre lo dibujo con una vasija. No voy a ir, porque a veces te dibujo el pulmón. Entonces, este es el deseo de recibir, y esta es una vasija que no, hoy tampoco voy a andar mucho eso, pero si te fijas, la luz entra en una vasija, ¿no? Entonces yo soy bien contrario a la luz, lo recibo y la vasija y la luz da. Ahorita no nos vamos a meter en esas broncas, vamos a ver por qué hacemos pendejadas y punto. Entonces, este deseo de recibir es un sistema tan chingón y tan organizado como este, que va a hacer todo lo posible para que no salgas de él. Es como en Matrix. ¿Se acuerdan? ¿Vieron la película de Matrix? Sí. ¡Lo logramos! Entonces sí va a haber conferencia, él ahí va a acabar. Entonces en Matrix, ¿qué le dice Morfeo a Neo? La gente está, para cuando se meten a la Matrix, dice, la gente está tan acostumbrada a esto que va a dar su vida por mantenerla. Y eso es lo que realmente vemos. Este es un sistema que no te va a dejar ir, güey. Y tu pregunta para contestarla
De todos modos, todo este abrir y cerrar de ojos, ¿sí?, es cambiar la percepción de mi percepción externa, ¿sí?, que es la ilusión de la separación, la ilusión del ego, donde nada más existo yo, a la percepción interna. Esto va a pasar sí o sí, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando tú estás siendo consciente? ¿En cuánto tiempo va a pasar? ¿En cuánto tiempo va a pasar para que la humanidad, sin hacer conciencia, sin estar leyendo libros, venir a las conferencias, ni estarse fumando churros, yo qué sé, si no hubiera nada de eso, ¿en cuánto tiempo creen que la humanidad agarrará el pedo? Un chingo, ¿ah? Y así como vamos, ¿creen que tengamos mucho tiempo? Primero nos acabamos a chingadazos. Entonces, por ahí hay escritos de grandes sabios milenarios de hace 5,000 años, en libros que escribieron, y eran gente que hasta, pues eran como Nostradamus, ¿sabes? Pero no fueron como el McDonald's de la adivinación del futuro, simplemente escribieron libros que por ahí están. Y en uno de ellos, uno describió cómo lo que iba a pasar en Polonia con los judíos, y dijo, es normal. Es un gran sabio. Dijo, eso va a ser normal, no pasa nada. Y chingo de años atrás. Y él escribió que iba a haber tercera y cuarta guerra mundial, que las madres cocinarían a sus hijos vivos, que se iba a diezmar la población, y de esa diezmada la población otra vez iba a diezmar, y que esos poquitos, como ya eran menos, ya no es tanta pendejada, pues ya con los poquitos que hay, se hacía la corrección completa del ser humano. ¿Qué es la corrección completa? Que este deseo de recibir sea igual que este de otorgar, o sea, que sea bueno y bonito, ¿no? Lo de tomar conciencia. Entonces, ellos decían, a través de los chingadazos o a través de hacer conciencia. ¿Cuál es el libre albedrío? Los dos caminos llevan a Roma. Uno a patadas y en el otro como tú quieras. El carrito, el Rolls Royce, o como tú vayas. Y lo único que no está escrito en la vida del hombre es cuánto tiempo va a tardar en llegar. Puede ser un día, puede ser minutos, ¿sí?, en tener esa conciencia completa, o pueden ser días, pero eso simplemente depende de la persona. Ese es su libre albedrío. Y cuando nosotros podamos, esto ya está muy pacheco, que se los voy a decir, cuando nosotros logremos integrar todo, hacer esa corrección de qué se trata, lo voy a decir, tiene en la próxima entrega, ¿sí? Entonces, cuando eso se logre, ellos, en ese libro que yo leí decían, vas a ver cómo no existía nadie más que tú y todo era un sueño. Entonces dices, no, pues cámara, déjame pongo las pilas, déjame leer unas mentiras a estas personas de Entonces, bueno, esta percepción interna, que me vas a decir que contesté tu pregunta, ¿no? No, sí. El asunto es que vamos para donde mismo. No existe el libre. Fíjate, sí existe, porque cuando tú alcanzas esa equivalencia de forma, tienes libertad de hacer más que cualquier otra persona. ¿Qué más? Eso no está escrito. Pero hay más. ¿Sí? Cuando despiertas de ese sueño, hay más que hacer. Y ahí está el libre albedrío. Ahí es donde ya vas a decidir qué hacer. Y vas a decir, tanta chinga por 2 pesos, cabrón. Entonces, vamos a cambiar la percepción externa que me daba. Culpa, era finita, todo se acaba, estaba jodido, ¿no? ¿Y qué pasa? Como dice Álvaro, ¿no? Está bien chido lo que dijiste, que todo el mundo está buscando afuera. ¿Qué pasa si yo empiezo a mirar todas las pendejadas que me pasaron solamente fueron para mí, como yo, ¿no? Yo pudiera ahorita seguir en terapia psicológica, chingada, dar un balazo, yo qué sé, y no hubiera superado, es que de chiquito, soy chingado, me veo un perro de chiquito. No, no es cierto. Pero estuviera llorando de todo lo que me pasó, ¿no? O sea, reviviendo el momento sin nada. Todo ahí, todo ciclado. Entonces, ¿qué pasa cuando empiezo a mirar internamente? Empiezo a ver, como les dije hace rato, empiezo a ver, ¿sí?, mi equivalencia de forma con la naturaleza. Realmente yo tengo eso, yo tengo el atributo de amor. No se me nota ni a madre, o sea, no se me nota para nada, pero lo tengo, ¿sí? Entonces, cuando empiezas a mirar hacia adentro, ¿qué pasa con esa relación que quisiste que nunca hubiera pasado, ¿no? Por ejemplo,
eso me causó tanto dolor. Cuando lo miras internamente. Pasa algo, un juego que yo le llamo la casa de los espejos. Yo me acuerdo una vez, no sé si es en Selva Mágica que había una, no me acuerdo dónde, qué buenos chingados. Y ya estabas hasta la madre, querías salir pues corriendo y donde te veías menos de forma, pues ahí le dabas ganas, porque aparte te metías así. Entonces una vez platiqué con una persona hace poco y le decía, estábamos filosofando, echando unas chelas en una cochera. Y le dije, entonces, ¿cómo es eso del mundo interno y del mundo externo? Y yo le digo, es bien sencillo. Todo lo que hay en el mundo externo, todo, y Obama y su mamá y todo, ¿sí? Están dentro de ti. ¿Y las guerras? ¿Eso cómo puede estar dentro de mí? Ahí está todo tu odio. Cuando vas en el carro y tu jefe te bajó el sueldo y dijo, no era Aguinaldo, ¿sí sabes? Vas en el carro así apretando el volante y estás viendo cómo mueren pedacitos. Ay, güey, dale, te voy a poner unos putazos. Nada de eso vas a hacer, pero vas acá bien engranado. Entonces, si tú estás con esas emociones y te metes a las casas de los espejos, ¿cómo te ves? Así, chaparritos y cuello y todo monstruoso, ¿no? Entonces, yo pues me inventé esa casa, esa observación de la casa de los espejos, pues todo está dentro de mí, cabrón. Aparte de estas sabidurías locochonas que te dicen todo es interno. ¿Por qué es la paz interna? Porque si estoy bien adentro, estoy bien afuera. Pero pasa algo, mi cabrón, todas mis conferencias tienen que ver con la percepción de la realidad. A mí todo lo que me llevó a estarme fijando en todo era la realidad. Y me empecé a dar cuenta que yo podía moldear la realidad. ¿Ustedes se han dado cuenta cómo ustedes moldean la realidad? Sí, a veces. ¿Cómo puedes ejercer? Mientras más tienes conciencia, puedes empezar a ejercer ese libre albedrío, se empieza a notar hacia afuera. ¿Sí? No le puedo decir acá, tu patrón, no. Pero tú, basado en tus emociones, en cómo siento a la persona que tengo enfrente, cómo siento la situación que tengo enfrente, se empieza a resonar. Vamos con un ejemplo sencillo. ¿O alguien tiene un ejemplo de eso? Yo. A ver. Me gusta mucho compartirlo porque fue una ocasión que nos levantamos en la mañana y tenemos prisa porque de repente se nos hizo tarde y corremos alrededor de la cama y nos pegamos al dedo chiquito del pie. Entonces lo que se desencadena enseguida de eso es empezar a mentar madres, se te sube el calor a la cabeza como si te fuera a reventar y quieres decir todas las maldiciones posibles, Las dices. pero en una ocasión me pasó eso y mi reacción inmediata, o sea, fue como un clic muy rápido de agradecer que me había pegado. Y cuando lo comparto esto me dicen, no manches, ¿cómo? O sea, ¿a quién se le ocurre? Le digo, lo que pasa es que en aquel tiempo, de hecho, algo que me cambió mi perspectiva fue que un tío estaba enfermo de diabetes y le habían cortado, no sé si ya le habían cortado las dos o al menos una pierna hasta la altura de pues casi la ingle, ¿no? Entonces dije, o sea, gracias porque tengo pies en los cuales pegarme. Y eso, o sea, fue como un recuerdo de que pues ahí está, ¿no? Y agradecer eso. Fíjense. Y de hecho, en lugar de encabronarme fue, agradecí, me relajé y durante el día fue curioso que como que llegaron otras pruebas de tentarme en si me encabronaba o no. Ajá. Y seguí con ese equilibrio, pues, con ese relax, tranquilo. Y que no pase Y nada. disfruté el día. Ajá. Sí, pasa. Y tenemos un montón de ejemplos. Yo tengo un chingo. Yo he vivido desde chico, yo me aferraba a que las cosas pasaran, me gustaba eso. Y desde chico tuve muestras de eso. Yo estudié metafísica desde los 9 años. Y había un libro que se llamaba Te regalo lo que quieras, ¿no? Tú pídele a Dios y la chinga, ya no manches, pues eso hace la gente en el tema. A mí se me salió la religión en general muy chico. Pero dije, pues en el librito dice, con dibujos animados, y lo hice, el resultado fue asombroso. O sea, ya así de chiquito llegué a vivir en una casa en la que yo quería, la cual yo pasaba de ver en el camino y la veía, así como una película. Quiero vivir en esa casa, quiero vivir en esa casa. Pues una vez me bajo del cañón y veo a mi mamá barriendo el balcón de esa casa. No seas mamón, era la misma casa.
Y así un chingo, ¿no? Entonces eso fue el que hizo que yo me metiera más a fondo a entender esta realidad, a ponerme a observar. Ah, cabrón, pues si me puedo ganar una casa que tengo un Ferrari. Y después me valió madres, ¿no? Llegó la adolescencia, las chicas, las hormonas y ya todo valió madres. En la adolescencia ya no hay nada que pueda hacer por uno, nadie. Y ya pasa la adolescencia y vuelvo a ello después de cuando mi empresa, yo desde que tenía en la primaria decía, a los 25 años voy a tener mi negocio. Desde chiquito. Yo cumplo años el 31 de diciembre, era 2 de enero y yo estaba armando mi escritorio de mi primera empresa, o sea, 25 años y un día. Entonces ahí te vas dando cuenta que puedes moldear la realidad. Después de eso, pasa algo. ¿Qué pasa con las relaciones y todo esto? ¿Sí? Y las relaciones no nada más de pareja, mi relación con el trabajo, con la demás gente, mira, yo veo todo lo que hay alrededor como un sistema, son sistemas, ¿sí? Tú ves, o sea, no hay por qué, eso es lo otro absurdo, no ver que todos son sistemas. Si yo veo cómo funciona mi cuerpo, sistema, ¿no? Sistema digestivo y la chingada, cómo funciona el sistema biológico de la Tierra, cada uno tiene su sistema, ¿no? Sistema de corrientes de agua que crea los vientos, que los huracanes vienen de África, o sea, los huracanes, los que llegan acá en el Atlántico se forman en África, ni siquiera aquí, vienen desde allá los cabrones, echando fiesta, cuando se vengan encabronados, ya bien crudos. Entonces, fíjate, si yo empiezo a ver mi percepción interna, todo lo que damos es un reflejo de lo que llevamos dentro. Empiezo a entrar a la casa de los espejos. Ese es otro tip. El otro, ¿se acuerdan cuál era? Ni lo apuntaron. Y les dije que si lo practican no van a tener asuntos para su no les voy a decir. ¿Sí? No, fue antes. Todo lo que damos es un reflejo de lo que damos dentro. Si no lo aplican, toda la información se les va a olvidar, el 80%. ¿Sí? Practíquenlo. Entonces, si yo empiezo a ver que todo lo que doy es un reflejo de lo que llevo dentro, fíjense hasta qué nivel lo llevé. Como dice Álvaro, te pegas en el dedo chiquito y si le sigues mentando madres, llegas a casa hecho una mierda, la cagaste en el trabajo, te regañaron, cerraste mal el carro, te lo abrieron, la laptop, no, es un desmadre y es una historia que he escuchado muchas veces. Entonces te pegas, de hecho también estudié, no hay una escuela, así como estudié toda la vida en base a la observación, lo que es la bioneuroemoción o todo esto, ¿sí? ¿Saben lo que es? Todas las enfermedades que pasan en el ser humano es un síntoma de sus emociones. Y fíjate a qué grado, si tú te pegas en el dedo chiquito, tienes un conflicto, ¿sí? De territorio. Seguramente ya es con alguien que te caía gordo en ese tiempo, o alguien que no aguanta o vive. Entonces pasan esas cosas, te pegas en el codo, en el trabajo. Entonces todas las cosas que me pasaban a mí de esos golpes y esas cosas, yo ya no lo podía resolver por el azar, ya no era externo, era interno. Aquí me desprendí la mitad del dedo gordo y casi me mocho Estaba yo, que mi hija estaba chingue, era el 10 de mayo, ¿no? Y nomás, no está bien, mami. Y estaba yo, entonces yo iba a hacer acá la carne asada. Fíjate, ¿cómo es el inconsciente? Yo estaba juzgando a todo el mundo, ¿no? Y estaba llena de la familia, mi hermana, mi madre, mis tías, no sé por qué, ¿sabes qué había pasado? Yo chingada y que no sé qué. Pues fíjate la pendejada que te hace hacer. No son pendejadas uno, no eres culpable. Agarré el ocote con para poner el fuego y agarré el machete. Lo enterré en el ocote y le hice así. Cabrón, pues partí el ocote y me partí las manos. O sea, y aparte me fui bien valiente, me pusieron sin anestesia, nunca lo hagan. Dicen que no duele, como la madre. Entonces todavía me castigué más, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con estos dos dedos? Uno, la madre, y el otro, el juicio. Y es inmediato, cada vez que te pasa algo y te pones, ese es el otro tip que les doy, que si lo hacen, les cambia la vida un poquito, y con ese poquito te enganchas. O sea, esto es como hackear la vida, ¿sí? Te pegas en el codo, puta madre, el trabajo, se siente una nueva vida, a la chamba. Y así empiezas a ver. O no sabes, te pones un chingadazo en la cabeza y no
entiendes por qué, nada más para y regresa. ¿Qué estaba pensando en ese momento? Si no te acuerdas, el pensamiento te va a venir. De hecho, justamente de eso me puse a pensar y a ser consciente hace como una semana, porque empecé a decir como de que por los accidentes pasan. Y me puse a reflexionar y es como de que todos los accidentes, o sea, es kármico esta madre, porque todos tienen un porqué. Es que todo tiene un porqué. El problema es ese, ¿sabes? Si yo lo veo externo, pues me resbalé, estoy bien pendejo y me resbalé, ¿no? Como una vez, me esguinzaron las dos patas y casi a la misma vez, así de pendejo. Porque una vez, los esguinces son también cuestiones de que ya no quieres seguir en esa situación, no quieres avanzar. Y en las dos veces yo estaba en una empresa que ya se estaba muriendo y le quería partir su mano y viene. Y en el otro estaba también, ya estaba hasta la madre de grabar bodas. ¿Sí? Me bajo de una camioneta y brinco. Y la pata, ahora ya no fue para acá, ahora fue para acá. Caiga así en el puro filito de la banqueta en un pueblo. Pues así toqué dar por la boda. Así me la aventé toda. ¿Sí? ¿Y por qué? Yo estaba encabronado, porque no fue por pendejo, por cómo brinqué. Fue por no aceptar, renunciar y a la chingada fue, o tomarlo de una manera buena. Bueno, voy a acabar este trabajo porque me está enseñando esto y esto y esto. Es de manera interna o externa. Cuando tú no sabes cómo identificar eso, acostumbramos a echarle la culpa a otro, ¿verdad? Porque, por ejemplo, por su culpa que no me corrieron antes, o algo así, por eso me corrieron. Y es como medio complicado explicarlo, porque como uno sí lo sabe, y las sí choco porque quiero. Exactamente, choco, ¿sabe por qué choqué? ¿Sabe por qué me chocaron, mi madre? O sea, todo tiene un porqué. O sea, si tú crees que todo pasó por una pendejada, o sea, ni siquiera las pendejadas existen. O sea, esta confusión no debe existir, adiós. No. Es que ni siquiera las pendejadas existen, están hechas así, perfectas. O sea, ¿qué pasa con esas situaciones? Vamos todavía más a fondo. ¿Cómo dices que se llama eso? ¿El estudio de qué? Bioneuromocion, o ¿cómo se llama también? Biodescodificación, está de esas dos maneras. Fíjate, vamos más a fondo. Todo lo que damos es un reflejo de lo que llevamos dentro. Ya vamos agarrando ese trip, ¿no? Sí. Ok. Mi relación con lo externo es la relación que llevo conmigo mismo. ¿Sí? A mí, ¿cuánto me gusta mi trabajo? Hay gente que no le gusta ni madres. Pero es la relación, ¿cuánto me cae? ¿Cuánto me gusta estar conmigo? Yo solito. Estoy bien guapo, buena onda. Puedo hablar 2 horas sin parar. Entonces no me aburro. ¿Sí? Pero si no estoy bien conmigo, ni yo, no aguanto tampoco mi trabajo. Y todo eso se empieza a reflejar en lo externo. ¿Sí vamos bien? Sí. Ok. Pero todavía se pone más sabrosa la cosa. ¿Quién tiene la culpa entonces? De todo mi desvivir, de todas las canciones que he cantado de Juan hasta el Chongo, y de todo ese drama. ¿Quién tiene la culpa? No hay, ni tú. Si yo no tengo la culpa, ¿qué es lo que? Si yo no tengo la culpa, entonces me pueden decir, entonces pues ya quédate sentado y espera la muerte, ¿no? Pero no. Hay que cambiar la culpa por otra cosa. ¿Qué pudiera ser la culpa? Inconsciencia. Inconsciencia. Pues yo lo tomo como Pero, más aprendizaje, ¿no? por ejemplo, yo estoy consciente de que no tengo la culpa de eventos que he generado por aprendizaje o por ignorancia, por lo que sea. Pero llega a un punto que sí sientes la culpa y como ahí es donde cómo lo puedes descodificar o conocer o liberar. Se llama romper paradigmas. Okay. Si tú estás en observación, viniste a esta conferencia y pones en práctica un poco, esto no es nomás para que les puse, aplíquenlo. Si lo aplicas, tú empiezas a aplicarlo poquito, así jugando. El chiste es jugar. El chiste es, ya estamos aquí, nos vamos a menearle, ¿no? Cuando empiezas a menear, entonces ya viste, empiezas a sentir la culpa, cabrón. Ya me acordé, yo estaba de acuerdo. Que no, entonces estoy en la vida del absurdo. Estoy cayendo en eso. Entonces,
que soy responsable de lo que está ocurriendo dentro de mí, no fuera de mí. Si inmediatamente dices, hijo de su chingada, ahorita vengo. Ahorita vengo, aguántame. Entonces todo empiezo en todos los sentidos. Y está bien bonito porque mientras más lo haces, cosas bien bonitas empiezan a pasar en tu vida. Algo que llaman como milagritos o no sé, cosas bien padres o todo lindo. Sí, digo, no vas a ver un pinche unicornio volando ni nada, pero te pasan cosas, te topas con gente muy agradable, empieza a cambiar esa percepción. Hubo un momento en mi vida en que yo me topaba gente del psiquiátrico. Me iban y me tocaban a la puerta de mi casa. Oye, ¿tú haces música, Simón? Y yo, les abrí la puerta y todo. Y ya después a los 2 días llegaba el güey en un calzón y me súbete a mi carro. Sí, literalmente eso pasó. Subió su carro y el güey llega en bata y en calzones y me dijo, súbete, vamos a ver la palabra del Señor. No mames, güey, son las 6, qué pedo. Yo no sabía que estaba tan pirata. Como esas historias, nunca. ¿Sí? Y yo decía, pinches locos. Y ya, y le seguí en esto y dije, ay, cabrón, calla, pinche loco. Lo bueno es que me acordé de la Casa de los Espejos. Bueno, no de estar tan pirata. Esto sí me está diciendo que ya me estoy volviendo locochón, ¿no? Entonces empiezas a cambiar ese asunto de lo externo por lo interno, y también las personas que te empiezas a acercar, o sea, la gente que nos empieza a ir, o sea, cambia tu percepción. Todo cambia. ¿Cómo va a cambiar? ¿Qué te importa? Tú, lo interno, y todo empieza a cambiar afuera. Gente que ya no querías ver se va, ¿sí? Gente que quieres ver pero no puedes estar, que se ponen en stand-by. ¿Por qué? Cambia tú. Fíjate una cosa todavía más cabrón. Mira, aquí están las reglas del juego. En el asunto también de las relaciones, por ejemplo, cuando uno termina una relación es porque ya no aguanta, ¿no? Porque se hicieron daño, se dijeron cosas feas y todo, entonces uno culpa al otro y ya, ¿no? En el trabajo igual, es que pinche jefe mamón y el otro, y luego el güey que se cree gerente que no es, que se la me bota, se la pasa haciéndome la pique y así, y todo es un drama fuera de mí. Pero ¿qué pasaría si te dijera que todo lo malo que ves afuera aparte de eso, es el desamor con el que te tratas tú a ti mismo? Eso es lo más cabrón. Porque si todo es amor, todos los actos de la naturaleza son amor, entonces, ¿yo para qué le dicen que eran las pendejadas hace rato? ¿Para qué se me mostraban? Para que pudiera ver yo la diferencia entre el amor, de lo que es el amor y lo que no es, lo que es el consciente y lo que es el inconsciente. Entonces, todas tus relaciones, todos tus trabajos, todo lo que tienes en la vida son tus creaciones. Y luego, ¿qué pasa? Es que siempre me pasa lo mismo. Renuncio en el trabajo y me pasa, y otro pinche jefe mamón igual, y otro jefe mamón igual. Y luego con las relaciones, ay, ahora sí estuviera enamorado, así todo va a ir bien. Es que siempre me tratan como mierda, siempre me engañan, siempre me dicen. Espérate, si entonces vuelves al juego, ¿sí? De cómo tú te estás tratando a ti mismo, la gente de fuera te va a tratar a ti. Y son tus creaciones. ¿Por qué crees que cuando de esa mujer que te enamoraste, de ese trabajo que te encantó, lo viste y te encantó? O sea, te fascinó todo, es tu inconsciente diciendo, necesito que me maltraten, y la otra, necesito maltratarte. Y el jefe, eres muy bueno para el trabajo. Te lo voy a hacer mierda por dentro, el inconsciente, ¿no? Son pláticas del inconsciente. Y la que me va a agarrar otra, por fin me van a pisotear hasta que renuncie. Esas son como las pláticas que a mí me imagino que tiene el inconsciente, ¿no? Pero son de las cosas que nos enganchamos, pero son nuestras creaciones. ¿Y por qué se repiten? Porque no entiendes, si lo sigues viendo de fuera. Si lo ves adentro, es mi creación, ¿sí? Si lo viéramos así, seguiríamos con la misma persona, ¿sí? Con la que empezamos, de la cual nos enamoramos por primera vez. Quizá seguiríamos creciendo en otro negocio, ¿sí?
todo sería próspero, porque es en el amor no hay muerte, nada se acaba. Entonces, y con el amor, todo fluye, todo crece, el desamor, todo muere. Entonces yo lo tengo que ver. Entonces yo me empiezo a ver, a notar con qué amor me trato, en dónde yo estoy mal. Es que mi jefe es bien abusivo. ¿En qué abusas de ti? Viernes, sábado y el domingo me empedo y llego a 5 de la mañana. Óyeme, estás abusando de ti como tu jefe que te hace trabajar horas extras, estás poniendo tu trabajo. Entonces, todo yo lo empiezo a ver como la gente me trata, yo me estoy tratando así. Es que me miente. ¿En qué te mientes? Y si tú empiezas a ver las cosas así y empiezas a cambiar, dejas de mentirte, ¿qué pasa afuera? Y dejas de hacer pendejadas. Y ya no ves ni las pendejadas del otro ni las tuyas. Es que me gritó. Ajá. Y dices, ay cabrón, Y estoy me gritando. estoy gritando. Entonces, si nosotros empezamos a... ¿Qué pasa cuando así está muy pacheco lo que digo a lo mejor? Pero si estamos haciendo este trabajo, ¿a qué le estoy abriendo la puerta? Al amor. ¿Y al amor a quién? ¿A los demás? Chinguen a su madre, a mí. Nos enseñaron en las novelas y en todo que primero, güey, corre, dale amor a todos. No, espérate. Naciste con improntas, ¿sí? Desde que estabas en la panza, ya estás en desamor, ¿no? Eres una bolita de amor, pero con la inconsciencia del amor y con la conciencia del miedo. Entonces, todas nuestras creaciones, y voy a volver a dar esa conferencia, que era la suma de todos los miedos, porque está bien chingona, en el asunto de que no de que está muy padre, sino la información, de que nosotros somos la suma de todos nuestros miedos. Si tú te fijas, sal a la calle, ¿qué compras? Todos por miedo. Coca-Cola no porque me infarto y compro un seguro. ¿Y cuál carro compras? Como el que no me mate. Todo lo que compras es por miedo. Todo lo que compras. Llega un momento en el que ya no. Llega un momento en el que ya compras por gusto. No estás viendo tanto el miedo. Ajá. O siempre digo. Pues tú dime, experimentalo. Mira, yo voy y me hice este corte acá, no es que locochón. ¿Sabes por qué lo hice? ¿Por gusto o por miedo? Lo hice por miedo. Porque quería impresionar a mi padre que no existe. Entonces me he visto locochón y hago pendejadas locochonas. Inconscientemente para llamar la atención de mi padre, ¿sí es cierto? Está el psicólogo. Entonces ahora me voy a hacer un pinche regresa aquí. De hecho, yo estoy como en todo esto de los negocios, estoy trabajando en empresas, ¿sí? Y en las conferencias que veo para inspirarme, pues yo doy pláticas, por ejemplo, en una empresa, decía que todo, o sea, para que un negocio funcione tiene que ser una necesidad. ¿Por qué es una necesidad? Porque tienen miedo, la gente tiene miedo de que eso se acabe. Por ejemplo, donde yo trabajaba en una funeraria, entonces tenían miedo a la muerte, por eso lo compraban, para estar asegurados de que no van a dejar nada pendiente, por así decirlo. Fíjate, todo lo que nos venden en todos lados, todo lo compramos por miedo. Y, ¿te acuerdas de lo que te dije? Que esto, como en Matrix, que este sistema tan jodido va a hacer todo lo posible para mantenerte ahí. ¿Se acuerdan? Pues eso es lo que está pasando. Una persona que es feliz, que no va y busca amor, que él genera su propio amor, ¿le puedes vender un seguro? No. ¿Le vas a vender el sabor de la vida en la Coca-Cola? ¿Lo puedes manipular? No le puedes decir que haga algo, nada, ¿no? ¿Qué va a pasar esto? Cámara, es lo chido, no me toques. No creo que sea lo chido. Entonces, nosotros, todo es por miedo, todo lo que hacemos. También hay que tener, es que me dice mi hermano, estábamos platicando de eso y mi hermano dice, no mames, es bien catastrófico. Recuerda tu vida, carnalito. Dime qué es más catastrófico. Darme cuenta, ¿sí?, de lo que genero, de todo lo que genero. Tiene un fin desde que lo estás haciendo. Tu negocio tiene un fin porque lo estás haciendo por miedo. ¿Por qué? ¿Por qué un mes tienes dinero y el otro andas sin dinero? Porque un día tienes una chamba y después ya no tienes.
por el miedo. En cambio, agarras una, haces lo que más te gusta y eso no va a parar. A mí me encanta hablar de todas las viejas. Y miren, aquí estoy bien contento y lo haces con amor y con gusto y eso no para y eso te da más y más y más y más y más. Y sin ni siquiera estar con la avaricia. A ver qué más hago, güey, para que se ponga más chingón. No, solito empieza a crecer. De hecho, yo, para empezar mi cuestión, como todo el de la navegación, buena vendiendo y todo esto, mi meta no es vender, o sea, mi meta es ser investigadora, porque es algo que me apasiona, me encanta investigar. Entonces, mi mamá me dice de que voy a terminar como maestra, y es como de que terminaré como maestra, es lo que a mí me encanta. Y con mi exnovio, bueno, lo acabo de terminar, pero él, su pasión es el cine, de verdad, escribe obras que le encanta. Pero se va a ir a arquitectura porque es de segurito. Y yo le estoy diciendo, no hagas. Yo acabo hoy de renunciar a mi trabajo, a los seguritos. Hoy. ¿Para qué? Para aventarme en una aventura que amo. Como los negocios. Voy a montar a hacer mi empresa que lo estaba postergando. Pero lo voy a hacer con amor. Antes se hacían los negocios, ¿por qué? Pues no soy un pendejo. Tantas pendejadas que dicen que no. Los que tienen negocios no están pendejos. Pues tampoco es una balanza, ¿no? Yo lo hacía por miedo. Y ahora no, lo quiero hacer por pinche gusto. ¿Por qué? Porque me gusta estar algo que tienes en la cabeza y ves lo material y dices, chile, es una que a toda madre, ¿no? ¿Y por qué nos gusta eso? ¿Por qué nos gusta materializar las cosas? Somos parte del creador. Y esa es parte de nuestra herencia, crear. Pero no podemos crear desde el punto del miedo. O sí podemos, lo estamos haciendo, ve el mundo. Estamos tan acostumbrados al miedo que ya estamos así, lo necesitas el miedo. De hecho, si eres una persona maltratada por otra persona en una relación que el otro güey le pega y termina, la otra persona está obsesionada por de menos hablar con otra persona. Porque de esa manera conoce el amor, porque sus papás le pegaban. Y cuando eres chico, lo que sea que te hagan tus papás, eso es amor. Entonces yo aprendí que los putazos son amor. Entonces te quitan el amor, ¿sí? Porque ya eran muy fuertes los putazos, pero tu cuerpo lo necesita y tiene que correr y se pone obsesivo con eso. ¿Por qué? Porque eso es el amor para él, que sean putazos y que se los dé, ¿no? Se hace de MMA, que no que ganar más dinero. Entonces nos estamos acostumbrándonos totalmente, estamos acostumbrados al miedo y no al amor. Y el motivo de este ciclo de conferencias es poder abrir un poco los ojos en base a la práctica de pequeña. Fíjate, son pequeñas. Cuando tú haces te cae un 20 que te cambia la vida, cuando dices, no mames, si era así de fácil, este detalle tan pendejo. O sea, tu gran desmadre de la vida, así, ¡ay, güey! ¿No? Y lo arreglas y lo ves que era este detalle. Entonces, ¿qué nos hace falta? Cuidar el detalle. ¿Y el detalle? Ahí está el detalle. Entonces hay que cuidar el detalle, hay que estar, ¿y cómo podemos estar, cómo podemos cuidar esos detalles? Estando en mente presente. Esa es la próxima conferencia. ¡Uy! Se va a poner más chido, porque hay que aprender a estar en mente. Si estás en mente presente, entonces estás todo el tiempo observándolo. ¿Qué me está pasando? Me ladra un perro, la madre, ¿no? Me pica un cabrón, voy a chocar, yo ando en moto y ando hecho a la madre, y cuando voy a chocar es porque no estoy en mente presente, te lo juro. Siempre que me pega una marrón, ¡ay, cabrón! Ya estaba en el futuro. Estaba futureando, matando a alguien, rayándole en su madre a alguien, o pensando en el pasado, es que me dijo y me hizo y la madre. Entonces, cuando tú empiezas a trabajar con esto, el universo te da una ayudita bien bonita, te empiezan a pasar cosas chidas. O sea, ya no te esperas a que desmadres el pinche carro, ¿no? No, es una leve. Y todo el tiempo, y mientras más lo practicas, pues más hábil te vas haciendo más sensible, ¿sí? Ya no necesitas el chingadazazo en el dedo chiquito. Ya necesitas otra cosa. Pinche perro la doy temprano y me despertó a las 5 de la mañana, como ayer. Y ahora sí que hijito de perra. Entonces hay que cuidar el detalle y estar en mente presente todo el tiempo. Entonces vamos a empezar a ver detalles en nuestra vida. Y lo más importante es que empieces a ver cómo tu vida empieza a cambiar.
O sea, lo único que nos tiene que importar de fuera es ver el cambio. Lo demás te tiene que valer más, lo más interno. ¿Qué estoy haciendo? A ver, ¿cómo me veo? En vez de verte al espejo, ve tu día. ¿Cómo lo gozaste? Sí, está bien pinche chulo. Te fue de la chingada, ándale, bañese, es una bañadita en la mañana. ¿Ah? Entonces, el juego, las reglas del juego, para ya acabar, son 15 minutos. Dice, no existe la dualidad. ¿Por qué? ¿Qué es la dualidad? El bueno y el malo, el frío y el caliente, el rojo y el negro. Si yo quito esta situación de mi vida, va a ser hermoso. Si yo quito la dualidad, ¿quién tiene la culpa? Nadie, ni yo. ¿Sí? No, te chocan el carro o algo. ¿Pasó algo malo? No, me lo recordó. ¿Sí? O algo pasa, te pegas, es malo, no lo ves ni malo ni bueno, es. Y eso te recuerda lo que tú tienes que ser. Ser. No ser en el futuro, no ser en el pasado. Ser. El único momento e instante que puedes ser es en el presente. Si no estás en el presente, estás haciendo puñetas por todos lados y no estás entendiendo nada. Está la vida pasando así. Estás como cuando estás viendo la peli y no la estás viendo. Te la estás perdiendo toda. ¿Sí? Entonces, si yo quito, no existe la dualidad, no es algo que tú te inventes en la cabeza, realmente no existe. No hay nada ni bueno ni malo. Y si no, cuando te digas, es que es hijo de la chingada, acuérdate, un león comiéndose una cebra para empezar. ¿Era bueno o era malo? Demasiadas cebras, se acaban el pastizal. Se acaban las cebras y se acaban los leones. Todos chingan las mujeres. Se mueren. ¿Sí? Toda África cambiaría. La casa de los espejos. No te asustes. Si lo que estás viendo está bien cabrón y estás en ese punto de que me estoy reflejando mi vida interna y lo externa, no te asustes. Acuérdate, métanse a YouTube y ver una casa de los espejos. Todo ese seguro, todo ese pinche narizota, así. No soy tan feo. Sí, es una casa de los espejos. Pero esto me está recordando, si yo estoy viendo este cabrón, ¿cómo se me está gritando conmigo? Cabrón. Analizo qué digo, me grito yo a mi interior o realmente así trato a la gente y no me doy cuenta. Ni siquiera necesitas tratar así, con que pienses de ellos. Yo no le doy un solo peso a alguien en la calle que me pide, ni uno. Jamás. Porque lo único que voy a hacer es reafirmar lo pobre que esté, sé pobre toda tu vida. En cambio, ¿qué haces? Piensas en él. Yo cantaba en los camiones. El chico, tiene chance. Y entonces, ¿qué lo ves? No le voy a dar un peso para afirmarlo. Le doy toda la seguridad y lo veo a los ojos de lo grande que es. Porque si él de adentro, le va a cambiar a mí. No nada más a él. Eso es lo importante de estar viendo la casa de los espejos todo el tiempo. Y mirar bonito, la intención con lo que hacemos, la intención con que nos despertamos. Yo no pongo mis pies en el piso, aunque me esté mirando. Entonces a veces hace más rápido. Chinga, ¿no? ¿Para qué? Para intencionar mi vida. ¿A qué lo dedico? Al plan divino. Haz conmigo lo que se te dé la gana, porque yo hice con las pendejadas. Entonces ánimo. Y que de ahí ya le das. Ya no te paraste así a la brava, como tómata. Ya te paraste, directo a dónde vas. Yo me paro lo que me digo a mí mismo, le digo a mis perritos. Es que tengo 2 perritos, vivo solo con mis 2 perros. Les digo, yo no sé cómo, pero hoy va a ser un día maravilloso. Algo, dale gracias a Dios, algo, invéntate, no sé, algo. Entonces, casa de los espejos, no se asusten. Lo que llamamos errores se vuelven experiencias. Y en este juego de la casa de los espejos, ¿sí? Son niveles como el Nintendo. ¿Sí? Ya pasé el nivel. ¿Por qué no pasas de la misma relación que siempre te maltratan? Espérate. Experiencia, errores, no es un error. ¿Quiénes son esas personas a las cuales odias, tus más grandes maestros? ¿Cómo vas a trascender eso? Perdonándolos. ¿Cómo los perdonas? Hasta que seas congruente con todo este proceso, sepas que no hay bueno ni malo
que todo es parte de la naturaleza, que todo es parte de un proceso. Vuelvan a ver la conferencia en tiempo que se acuerden y vean la primera tarea y la hagan. Es una tareita que está chida, ¿sí? Y después de eso yo recuerdo con amor. Es más, vas a recordar a la persona que más te maltrató, la vas a amar muchísimo. ¿Por qué? Porque no hubo nadie que te pudiera mostrar lo que estabas tratando tú. No hubo nada más honesto en tu vida. Lo vas a amar o la vas a amar a ese jefe, ese trabajo. Y amar es para siempre. Entonces, y ya con eso, ya es como en Mario Bros. Ya haces la visita y ya haces un nivel más. Ahora, otro tipo de relación, otro tipo de trabajo, otro tipo de experiencias. ¿Sí? Experiencia interna contra experiencia externa. Esto, el sufrimiento y el dolor, fíjense una cosa, si yo hago esto no quiere decir que yo voy a vivir así en libreza, así como decía que me bajaba el camión, no voy a vivir así. Si no es como, no sé, una pastilla que te tomas de la felicidad. Puedes seguir teniendo dolor porque vas a tener otros niveles, pero antes experimentabas el sufrimiento de ello. ¿Por qué? Por desconocimiento de causa, no sabías por qué pasaba, te sentías que tú eras el pendejo de la historia, entonces sufres por las pendejadas que hiciste, por lo que te hicieron, y ahí te quedas en lo que pasó, y ya no estás en mente presente, ya te acordaste, estás pasando el mismo nivel una y otra vez, y una y otra vez. Entonces, si yo empiezo a tener la vida interna, el sufrimiento ya es opcional. Ya, si yo me quiero quedar en el gran cámara, 3 días, 3 meses, me voy a durar 3 años, pero ya es opcional, ya sabes que sabes. Entonces el cambio es el dolor es a huevo. ¿Sí? Se te muere un familiar, no es que todo es bueno, la chingada, te va a doler, pero no vas a sufrir, porque sabes que es parte del proceso, etcétera, etcétera. Ya sabes que sabes cómo ser güey. ¿Sí? Entonces, ese es lo diferente. Las emociones vienen del latín emotion, nombre que se deriva del verbo emover. Entonces, las emociones son las que nos mueven. Si tú te fijas cómo evolucionó el deseo desde la edad de piedra, a través de las emociones. Me falta esto, voy a morir de las necesidades, las emociones nos hacen movernos. Entonces, si ya estás harto de tener esa vida en lo externo, pues párale, ahora muévete a lo interno. Lo interno es la onda, casi, como comercial, ¿eh? Entonces, vamos a alcanzar con esto algo que se llama, mira, aquí está, este círculo, ¿lo ven? Y este otro, estos 2 círculos son como uno. Este es el deseo de otorgar, el deseo de la naturaleza, el amor inconsciente que está dentro de mí, y esto está lejos. Voy a apurar. Mira, la ley de equivalencia de forma normalizada, muy extraño, pero realmente no la puedo funcionar de otro modo. Cuando tú empiezas a ver tu vida interna, esto es el amor, esto es el miedo con lo que haces las cosas. Si tú empiezas a hacer el asunto de lo que tú me preguntabas, ¿cómo te llamas? Cielo. Lo que preguntaba Cielo, si este proceso va a ser a fuerzas, el de llegar a la conciencia, pero yo soy consciente, ese proceso es cuando este y este se empiezan a acercar cada vez y cada vez. Entonces, mientras más se acercan, más se irradian. El miedo empieza a sentir cada vez más el amor. Y va a llegar un momento en que estos dos se traslapen. Este puede ser Dios y este puede ser tú. Y entonces, ¿por qué uno todavía se hace más chido, más buena onda, más espiritual? ¿Sí? Porque más se le quita uno lo pedero. En pocas palabras, porque la dejas de hacer de pedo de todo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya sabes que no hay dualidad, ni hay una parte de que tienes equivalencia de forma con la naturaleza. Y en este grado, la dejas de hacer de todo. ¿Sí? Y esto va a seguir pasando hasta que ambos estén
juntos. Y entonces eso se le llama equivalencia de formas, deseos e intenciones. Y ya no tengo por qué pelear con este mundo, sino tengo que seguir aprendiéndolo, ¿sí? Y buscando otros niveles. Entonces este juego que les expuse de la casa de los espejos, a mí me cambió por completo la vida. Y en un punto tiempo, bueno, la cagué muchos años, ¿verdad? Muchas gracias a ustedes. Y les van a pasar, no se me vayan, les van a pasar unas hojitas para ver si estoy despedido o no, para que le pongan ahí, para que una retroalimentación que tengamos. Miércoles 9 es la cita, vamos a ver el milagro del presente. ¿Cuánto tiempo permanecemos en nuestra mente en el pasado y el futuro? Y el presente, ¿dónde queda? También vamos a ver cuestiones prácticas para permanecer en el presente. Sí. Y vamos a tener un curso taller impartido por alguien que a mí me considera completamente mi amigo, hermano y maestro, Jorge Pineda, 6 sesiones, martes y jueves del 8 al 24 de enero. Va a ser el mundo astral, vamos a poder conocer una conexión, ¿sí?, que existe más allá de nosotros. Toda esta energía que nosotros generamos cuando tenemos el mundo interno, ¿sí?, hay un montón de actos que pasan y esto es lo que vamos a conocer y vamos a profundizar. Manténganse conectados a la página de Facebook, vamos a estar dando más información de esto, entrevistas y todo se está poniendo más chido en conciencia, más cotorreo. Y aportación voluntaria para esta ánfora, ahí si les parece echarle ahí una ayuda para Tocho Morocho. ¿Qué más? ¿Teléfono? Gracias.